Yo quiero comenzar con una palabra, si se pueden poner de pie rapiditos. Está en 1 Corintios 10, verso 13. Amén. 1 Corintios 10, verso 13. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Se pueden sentar. Amén. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana que todas las... Primero, déjame explicarle qué significa tentación, para que entremos claros en el mensaje. Tentación, en el hebreo, viene de la palabra nakach, N-A-C-A-H, ¿verdad? Y dice, significa probar, tratar o poner a prueba. También en el diccionario secular significa probar a alguien, haciendo examen de su constancia o fortaleza. Entonces quiere decir que lo que nosotros llamamos tentación no es más que el Señor probando a nosotros la fe de nosotros. Jesús fue tentado. Dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto. El desierto significa ese lugar de sufrimiento, ese lugar donde no hay agua, ese lugar donde está la tierra seca, que no crece nada. Jesús fue llevado ahí, dice la palabra, que fue llevado por el mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir que si Jesús fue tentado porque Jesús vino a la tierra con un propósito. Y Jesús necesitaba cumplir ese propósito. Cada prueba que nosotros estamos teniendo, cada tentación, cada problema, viene predispuesto de parte del Señor. Porque el Señor necesita saber, como dice aquí el significado, que significa hacer examen de tu constancia. El Señor quiere saber qué tan constante y qué tan fuerte tú estás en la palabra de Él. Porque si nosotros no nos metemos en lo que es la palabra del Señor, no estamos en nada. Siempre que voy a predicar, termino hablando de la palabra y termino hablando de fe. El Señor sabrá por qué. Yo no sé. Pero cuando yo busqué este verso, lo único que pensé era que iba a hablar de fe. Pero si Jesús fue llevado al desierto, a ese lugar donde había problemas, donde no hay agua, Jesús fue llevado ahí para ser tentado. Imagínate si eso fue Jesús, ¿qué no va a pasar con nosotros? Pero dice la palabra que Jesús, cuando fue tentado por Satanás, Jesús respondió ¿con qué? Con la palabra. Todo ataque que Satanás quiso traer a Jesús, lo hizo también a través de la palabra, porque Satanás también conoce la palabra. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra, cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esos problemas, no vamos a tener de dónde responder. Como hizo Jesús. Lo primero que Satanás le tentó, porque él sabía, Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Por ende, Satanás sabía que Jesús tenía una necesidad, que era hambre. Y con lo primero que le tentó fue con la comida. Oh, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. Pero Jesús era la palabra. Jesús era la palabra y Jesús le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, el Señor en esta mañana nos está diciendo a nosotros que ninguna prueba que nosotros estamos teniendo ahora no es sobrenatural. El Señor no te va a dar a ti una situación o una prueba, dice aquí, que tú no puedas sobrellevar. Amén. Déjame leerlo otra vez. Dice aquí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, que humanamente nosotros no podamos llevarla. Entonces quiere decir que toda situación que nosotros estamos pasando ahora
Dios sabe que nosotros podemos. Y ese es el título de la prédica. Dios sabe que tú puedes. Amén. Amén. Entonces, si Dios sabe que tú puedes, ¿por qué muchas veces tú tiras la toalla? Dices, Señor, ya yo no puedo más. Señor, ya hasta aquí llegué. Pero nos está diciendo la palabra a nosotros aquí que esta prueba es humanamente posible para nosotros poder superarla. Esa situación que te está pasando a ti, quizá la que me está pasando a mí, la que le está pasando a cada uno de nosotros, el Señor sabe que nosotros sí podemos con ella. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra, pero fiel es ¿quién? Dios. Y dice que Dios es fiel, ¿por qué? Porque no os dejará ser tentados más de lo que nosotros podéis resistir. Oigan esto. Resistir significa tolerar, aguantar o sufrir. Muchos de nosotros, en muchas de las situaciones, en muchas de las pruebas, terminamos llorando, terminamos sufriendo y terminamos no entendiendo el porqué de la situación. Pero el Señor dice aquí a nosotros que esa prueba que estamos pasando nosotros tenemos la capacidad y tenemos la fuerza nosotros para poder aguantarla. Dice tolerar, aguantar o sufrir. O sea, cualquier sufrimiento que nosotros estamos teniendo ahora no va más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Quizás estamos llorando ahora, quizás le estamos pidiendo al Señor tantas cosas, pero el Señor nos está prometiendo a nosotros aquí en su palabra que esa prueba no es más grande que lo que nosotros podemos aguantar. Amén. Entonces dice aquí, pero al mismo tiempo que el Señor nos da esa prueba, dice aquí que también nos da la salida. ¿Para qué? Dice aquí, para poder soportar. Resistir, soportar. Oigan esta, que dos palabras que suenan iguales, pero son tan diferentes. Amén. Resistir significa aguantar, sufrir. Soportar significa llevar con paciencia. Y eso es lo que nosotros nunca tenemos, paciencia. Porque a veces le pedimos cosas al Señor y queremos que las cosas pasen rápido, que pasen en el momento y en el tiempo de nosotros. Dice la palabra también que Job fue probado. Pero si tú analizas, cuando comienza la palabra dice que Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, ¿te ha pasado por la cabeza tratar de probar a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de Job. El Señor sabía que Job era un hombre fiel. Aunque claro, en toda la historia hubieron momentos como igual que nosotros, a veces dudamos, a veces nos quejamos, pero siempre había un despertar en Job que lo volvía a hacer a él volver a lo que él estaba creyendo. Claro, nosotros vamos a tener dudas. Va a llegar el momento que no vamos a entender por qué nos está pasando la situación, pero hay algo que se llama un despertar de parte de Dios. Y en ese despertar de parte de Dios, nosotros vamos a entender que Dios está ahí obrando. ¿Y por qué nosotros no conocemos tantas promesas y tantas cosas que Dios tiene para nosotros? Porque no estamos pasando el tiempo necesario en lo que es la palabra. Amén. Cuando yo leí esta palabra, yo le dije, Señor, dame algo para predicar, pero algo que edifique. Y resulta que me tocó abrir la línea el viernes y el Señor me dio esta palabra. Y yo dije, no, pero esto es lo que yo voy a predicar el domingo. Porque viene esta palabra, algo muy importante, y es algo que nosotros los cristianos siempre estamos sufriendo de la misma situación. Llega la prueba, llega la dificultad y nos olvidamos de lo que dice la palabra, que Él no nos va a dejar tentar, dice aquí, más de lo que nosotros podamos ¿qué? Resistir. Entonces en esta mañana el Señor nos está diciendo a nosotros que aprendamos a resistir. Que lo que tú estás pasando ahora, no sé cuál es tu prueba, yo sé cuál es la mía. Dice aquí que nosotros tenemos la capacidad de poder aguantar las cosas que están pasando en la vida de nosotros. Amén. Entonces Dios sabe, sí, que tú puedes. Que tú puedes sobrepasar esa situación que tú estás llevando ahora. Esa enfermedad, esos momentos de soledad,
esos momentos de depresión, esos momentos de escasez. El Señor sabe que tú puedes. Entonces, el Señor confía más en ti que lo que tú confías en ti mismo. Amén. El Señor está confiando más en ti que lo que tú estás confiando tú en ti mismo. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Sencillo. Porque tú no estás pasando tiempo en la palabra del Señor. La palabra es lo único que al final del día nos va a sostener. Ese despertar de que yo hablaba viene cuando tú conoces la palabra. Si tú estás vacío, tú cualquier problemita que venga, hasta un recibo de la luz, te va a tumbar, te va a dar depresión, te va a dar ansiedad. Pero aquí el Señor está diciendo que ese recibo de la luz que tú no puedes pagar, dice el Señor que Él sabe que tú vas a poder lidiar con eso. Oigan esto, ese recibo de la luz que te está quitando el sueño a ti, o esa tarjeta de crédito que te está quitando el sueño a ti, dice el Señor que Él sabe que tú puedes lidiar con eso. Entonces dice aquí que Dios es fiel, porque Dios nos ama. Dice la palabra que Dios nos amó primero a nosotros. Somos sus hijos. Amén. Dice la palabra que si nosotros siendo malos, porque somos malos, somos malísimos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué no hará Dios que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza? Pero yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana en lo siguiente. Y es que nosotros sí tenemos la fuerza, sí tenemos la resistencia para poder aguantar las pruebas que están llegando ahora. El Señor no te la hubiera dado si Él no entendiera que tú pudieras con eso. Amén. Amén. Dice la palabra, dice primera de Pedro 1, verso 7. Oigan esto. Y esta es la parte que a nosotros no nos gusta como cristianos. Amén. Dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué quiere decir? Que la fe de nosotros vale más que el oro. Que fe es todo lo que nosotros necesitamos. Usted puede tener todos los cuartos del mundo, como dicen en Santo Domingo. Usted puede ser rico, millonario, pero si usted no tiene fe, usted no tiene nada. Hay personas que se han quitado la vida y tienen más, o tenían más dinero que todos los que estamos aquí juntos. Entonces el Señor está diciendo aquí que sometida a prueba vuestra fe, dice que es mucho más preciosa que el oro. Dice aquí, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que cuando tú tienes fe, la fe es poderosa. La fe te hace a ti ver donde no hay. La fe te hace a ti caminar donde no hay caminos. Amén. Pero dice aquí que cuando venga esa prueba que Dios está probando nuestra fe, dice aquí que tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que estar en alabanza, tenemos que estar glorificando y honrando el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la situación que tú estás pasando, por eso analicen esto. ¿Por qué Dios, cuando liberó el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿A qué? Adorarle. Lo llevó porque Dios lo que estaba haciendo también era probando la fe de ellos. Dios no le dijo, no, te voy a llevar a una ciudad de una vez donde hay todo. No. Dios lo llevó al desierto. Y dice que Dios lo llevó al desierto, ¿para qué? Para que le adoraran. ¿Quién de nosotros le adora a Dios en medio de la prueba? El que tiene fe. El que sabe que al final del camino ya no tenemos nosotros la victoria. Pero dice aquí que la fe de nosotros dice que va a ser ¿qué? Va a ser probada. Sí, porque a veces, muchas veces decimos, sí, yo soy un hombre de fe, yo le creo al Señor. Pero dice la palabra que todo es en lo secreto, donde nadie te ve. Amén. Amén. Porque tú me puedes decir a mí, sí, yo tengo fe, yo creo en el Señor. Pero cuando llega la situación, tú estás adorando, tú estás glorificando, tú estás honrando el nombre de Dios. Pero vamos a volver atrás. Dice el Señor que esa prueba que tú estás pasando, dice el Señor que tú puedes resistirla. Yo quiero que hoy nos enfoquemos en esto.
Porque si yo digo aquí, levante la mano el que tenga una prueba, van a faltar brazos. Si yo digo aquí, levanten la mano el que tenga una situación, van a faltar brazos, van a faltar pies. Entonces todos tenemos una situación. Amén. Pero dice el Señor que nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para poder resistirla. Pero también dice la palabra que la fe de nosotros está siendo probada. Dios está probando la fe. Cuando tú le dices a Dios, sí, yo te creo, Señor, prepárese, porque el Señor va a probar de verdad si tú le estás creyendo. Y te va a llevar a un lugar desierto donde va a haber escasez, donde van a haber problemas, donde van a haber soledad. Porque ahí es donde el Señor quiere probarte y saber si de verdad tú le quieres o tú le amas como Él te ama a ti. Porque dice aquí que Él es fiel. Y Dios siempre ha sido fiel. ¿Por qué? Porque Él dice que la situación que tú y yo estamos pasando no es más grande que la que nosotros podemos sobrellevar. Amén. Entonces, tenemos que entender que primero, la fe de nosotros vale más que el oro. No importa el dinero, no importa lo que tú tengas, no importa el trabajo que tú tengas, no importa la profesión que tú tengas. En los caminos de Dios, si tú no tienes fe, no tienes nada. Dice la palabra que es imposible agradarlo si tú no le crees, si tú no le tienes fe. Entonces, ¿qué tú quieres? Tú quieres agradar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tener fe, vamos a concentrarnos en lo que es la fe. Y dice la palabra que la fe comienza por aquí. Aquí, en el oído, aquí. Y es por el oír aquí lo que es la palabra de Dios. Entonces a nosotros nos toca, como cristianos, pasar tiempo en lo que es la palabra de Dios. Siempre termino hablando de la palabra de Dios y siempre termino hablando de fe. Parece que para Dios eso es muy importante. Amén. Y yo sé que sí es lo más importante. Yo sí sé que es lo más importante. Porque hay procesos que quizás tú tienes una semana. Hay procesos que duran 2 meses. Hay procesos que duran años. Y nosotros seguimos preguntándole al Señor por qué. Pero yo entiendo que hasta que no dejemos de cuestionar a Dios, esa situación va a seguir. Nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios en medio de la situación. Nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor donde no hay camino. El Señor llevó al pueblo de Israel a un lugar donde había montañas y había un mar rojo. Humanamente hablando, no había escapatoria. Pero el Señor lo hizo premeditadamente. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a abrir ese mar para ellos. ¿O tú crees que el Señor no puede abrir camino en medio de tu situación? ¿O tú crees que hasta aquí llegaste? ¿O tú crees que ya ese fue tu fin? No, ese no es tu fin. Porque dice aquí que Él es fiel. Dice aquí que Él no te la va a dar más pesada que la que tú puedas cargar. Entonces tú tienes que creerte esa palabra en esta mañana. Tú tienes que creerte lo que Dios te está diciendo a ti. Amén. 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 Vamos a buscar 2 de Corintios 5. No tienen que buscarlo. 2 de Corintios 5. Verso 7. Oigan esta. Esta sí es buena y me gusta mucho a mí. Porque hay palabras que yo me las cojo para mí. A mí no me importa, son mías. Y como son mías, yo hago lo que me dé mi voluntad con ellas. Amén. Y dice aquí, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Hermanos, cada vez que nos detenemos nosotros a mirar el problema se hace más grande. Cada vez que nosotros nos ponemos a analizar el por qué están pasando las cosas, el problema se pone peor. Y cuando el Señor nos dice a nosotros que esto es por fe y no por vista, está siendo claro como el agua. El Señor nos está diciendo a nosotros, oye, no es lo que tú estás viendo, no es lo que tú estás viviendo ahora, ese no es tu final, es lo que viene después. Amén. La situación que tú estás pasando ahora no define quién tú eres. Ni tampoco decide que ese es el final. Esa situación que tú estás pasando ahora va a depender de ti, de que tú pases al otro lugar, al otro camino, al otro lado. Porque dice la palabra que Dios va de gloria en gloria. Entonces quiere decir que si el Señor nos está diciendo a nosotros que esto es por fe y no por vista, entonces aprendamos nosotros a cuando el problema esté aquí, mirar para el otro lado. Si el problema está en este lado, mira para el otro lado. Nunca te enfoques en el problema porque tú no tienes la solución.
Me pasó a mí en un momento que me enfoqué tanto en el problema que terminé en depresión, terminé en ansiedad, terminé en un hospital psiquiátrico porque estaba viendo demasiado el problema. Pero cuando el Señor entró en mi vida, que yo comencé a conocer lo que es la palabra de Dios, el mismo problema me persiguió por otro año y medio. Ya yo no lo veía y yo estaba viviendo una vida normal. ¿Por qué? Porque la palabra te cambia. La palabra te hace a ti ver las cosas que no son como que son. Porque el Señor te puede dar una palabra a ti ahora. Aquí puede venir un profeta y profetizarte a ti que vas a tener abundancia, que tú vas a ser un hombre próspero. Pero eso hay un proceso. Te dicen el comienzo y el final, pero no te dice lo que viene en el medio. Leímos anteriormente que dice que vuestra fe es probada como el... ¿Por qué? Porque es más preciada que el oro. ¿Y por qué? Entonces a veces decimos, pero ¿para qué le interesa tanto al Señor que nosotros tengamos fe? Sencillo. Porque Dios nos ama a nosotros. Porque dice la palabra que en este mundo íbamos a tener que aflicciones, pero que teníamos solamente que confiar. Amén. Si en este mundo ya nos dijeron, porque Dios nos avisa antes de tiempo, Dios nos está avisando antes de tiempo lo que viene. Y nos dice, sí, van a tener aflicciones, pero confíen. Como nos está diciendo aquí, mi hermano, nos está diciendo aquí que esa prueba que tú estás pasando, humanamente, para ti y para mí, es posible sobrepasarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Y porque Él ya decidió que esa prueba no es más grande que la que nosotros podemos aguantar. Amén. Entonces lo mismo que el problema. Entonces, si la palabra, siempre todo está conectado. Todo tiene que estar conectado. Porque si aquí nos está diciendo que esa prueba no es más grande que la que nosotros podamos aguantar, también nos está diciendo que no la veamos. Porque nos está diciendo en su palabra que esto es por fe. Esto es por fe y no por las situaciones que tú estás mirando, no es por lo que te está pasando, no es por eso que tú quizás no tienes ahora. Si hay cosas que tú no tienes ahora, ¿por qué tú no le dices a Dios, Dios, yo sé que lo que no tengo ahora va a venir, pero va a venir en tu tiempo? Y si no viene, es porque no me conviene. Porque Dios nos ama, o Dios solamente nos ama un pedacito aquí y otro allá. No, Dios dice aquí, dice la palabra aquí que Dios es ¿qué? Pero fiel es ¿quién? Fiel es Dios. Fiel es Dios, dice la palabra. No dice el hermano, no dice la esposa, no dice el amigo, no dice tu jefe. Lo habla bien claro. Aquí dice que fiel es Dios. Hermano, déjese de estar escuchando a las personas que te están prometiendo a ti tantas cosas. Que yo te amo, que yo no puedo estar sin ti, que cuando tú me necesites voy a estar ahí para ti. Usted tiene que aprender a depender completamente de Dios. Dice la palabra que Él endureció el corazón al faraón y también lo hizo con un propósito. Porque si hubiese querido, el faraón lo deja ir a todo el mundo y todo el mundo se va para su casa y todo el mundo sale rico, y no estuviéramos leyendo esa historia aquí hoy, o no estuviéramos hablando de ella, ¿verdad? Entonces va a haber momentos que Dios, cuando tú pones tanto tu confianza en alguien, no es que tú no ames, no es que tú no sirvas, pero tú nunca puedes poner tu confianza en nadie, porque dice la palabra que Dios es celoso. Es un Dios celoso. Y Dios sabe también que muchas veces nosotros podemos ser defraudados. A veces ponemos tanto nuestra confianza en cosas, en personas, y viene esa persona, ¡frum!, y sale lo contrario de lo que nosotros estábamos pensando. Entonces ahí viene la depresión, ahí viene la tristeza, ahí vienen las lágrimas. Pero ya Dios te lo dijo: maldito el hombre que confía en otro hombre. Ya Dios te lo dijo. Todo está aquí. Todas las preguntas que tú tienes están todas aquí en la palabra. Todas las promesas que tú necesitas, todas están aquí. Pero estamos enfocados más en otras cosas. Estamos más enfocados en el Facebook, estamos más enfocados en el Instagram, estamos más enfocados en las novelas. Y nos estamos nosotros dejando perder nuestro tiempo en vez de pasar tiempo en lo que es la palabra del Señor. Pero el Señor nos dice aquí en 2 Corintios 5, verso 7, que tenemos que caminar por encima del problema. Hermanos, no debemos ni hablar del problema. A veces le damos tanta autoridad al problema y a Satanás, porque cada vez que pasa una situación decimos que es Satanás. Y el pobre Satanás
El pobre Satanás seguro está en su casa ahí. Y dice, pues ajá. Y dice, pero ven acá, pero yo no hice nada. A mí me mandaron. Entonces le estamos echando la culpa a él, no entendiendo nosotros que lo que Dios está haciendo es probando la fe de nosotros. Amén. Dice Santiago 1, dámele buscar Santiago 1, señores. Dice Santiago 1, hermanos míos, oigan esto. Esta es otra que tampoco nos gusta a nosotros. Déjame marcarlo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Oiga esa vaina. Entonces el Señor me está diciendo a mí que cuando llegue esa situación, que cuando llegue ese problema, yo tengo que gozarme. Sí, tenemos que gozarnos, ¿verdad? ¿Y quién se quiere gozar? Cuando uno está con una bendita depresión, llevándoselo, ¿quién lo trajo a uno? Nadie se quiere gozar, ¿verdad? Pero la palabra dice que tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque dice, voy a buscarlo aquí, dice, sabiendo que la prueba, cuando Dios está probando nuestra fe, también está, mira lo que está haciendo aquí, dice, está produciendo paciencia en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos las cosas en el tiempo de nosotros y no en el tiempo de Dios. Hay personas que están aquí, que le están pidiendo cosas a Dios, quién sabe por cuánto tiempo. Y el Señor te está diciendo, oye, tranquilo, tranquila. Todavía no es el tiempo. Yo sé cuándo te lo voy a dar. Yo sé para qué te estoy moldeando. Yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Por eso dice aquí que tenemos nosotros que aprender a tener paciencia, a esperar, a estar tranquilos, a relajarnos, a comernos un mangú cuando estemos así desesperados, o un morito de guandule con pernil. Sí, no, que está. Exacto, entonces nosotros como cristianos tenemos nosotros que aprender a tener paciencia. Pero no solamente a tener paciencia, nosotros tenemos que aprender, es como a creerle a Dios más. Es como saber que aunque eso no está ahí todavía, sabemos que va a llegar. Porque dice que la fe es que la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que tú no ves. Oigan esto, en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, Dios los mandaba, tenían que pelear, tenían que arrasar y cortarle la cabeza a todo el mundo. ¡Frup! ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder conquistar, para poder recibir, para poderse apoderarse de cosas que Dios le estaba dando. Pero gracias a Dios que Dios quitó esa vaina, porque yo veo esa vaina y salgo huyendo. Ahí me dicen que ve, entra allí ve, sácale la cabeza. No, digo, Señor, nadie sabe que no me dé nada de esa vaina, no me dé nada. Pero ahora todo es espiritual. Todo es a través de ¿qué? De la fe. Todo es a través de la fe y tenemos nosotros que creerle al Señor, especialmente cuando no estamos viendo nada. Amén. Amén. Dice el Salmo 46:10. Amén. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Déjame dejarlo ahí. Estar quietos y ver que yo soy Dios. Y leímos anteriormente que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Verdad que sí? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero fiel es Dios, que esa prueba que tú estás pasando, el Señor sabe que tú puedes. Dios sabe que tú puedes. Yo quiero que tú te metas hoy eso en la cabeza. Dios sabe que tú puedes. Y Él dice que de la misma forma que te dio esa prueba, también te va a dar la forma de tú salir de ella. Pero eso no viene gratis, eso viene en conexión con Dios. Eso viene tú conectado con Dios, donde nadie te ve, leyendo la palabra. Entonces nosotros nos toca. Sí, porque a veces nosotros, no, porque el reino de los cielos sube violencia y solamente la violencia lo arrebatan. Váyanse de ahí. Váyanse de ahí.
¿Ustedes creen que ustedes le pueden arrebatar una bendición a Dios? ¿Ustedes creen que ustedes tienen la capacidad de decirle a Dios que cambie de mente? No. ¿Usted sabe cuáles son los valientes? ¿Usted sabe cuáles son los que arrebatan? Los que dejan que Dios haga el trabajo. Amén. ¿Usted sabe cuáles son los que arrebatan? Los que dejan que Dios haga el trabajo. A veces nosotros le queremos hacer el trabajo a Dios. A veces creemos nosotros que es con nuestra propia... No, que yo voy a orar. No, que yo voy a hacer un silicio. No, usted no va a hacer nada. Ya Dios sabe lo que va a hacer. El trabajo suyo es solamente confiar. El trabajo tuyo es quedarse así, mire, tranquilito. Y cómase un arroz con habichuela y albóndiga también y se queda ahí, tranquilito. Entonces no quiera usted venir a querer agarrarle la mano de Dios y bajarla porque usted es un tremendo guerrero. Usted y yo no somos nada. Usted y yo no somos nada. Y Dios sabe por qué está permitiendo esa situación en tu vida. Él sabe por qué está permitiendo a la mía en mi vida. A nosotros nos toca, como dice aquí, estar quietos y ver que eres Dios. Ver lo que Dios va a hacer. Dios, ¿qué tú vas a hacer después? Dios, te voy a creer. Vamos a ver, Dios, qué tú vas a hacer. Entonces nosotros tenemos que dejar de hacer el trabajo a Dios. Vamos a dejar de hacer el trabajo a Dios. Vamos a entender que esto es por fe y no por las situaciones que estamos mirando. Amén. Ya estoy casi terminando. Vamos a leer Santiago 4:7. Santiago 4, verso 7. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de nosotros huirá. No, que yo le piso la cabeza al diablo, usted no sirve para nada tampoco. ¿Quién es usted para pisarle la cabeza al diablo? Usted se está volviendo loco. El trabajo suyo es, primero, someterse a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, siguiendo sus estatutos, siguiendo sus mandamientos y creyéndole a Dios. Y como digo anteriormente, es que estar quieto y ver lo que Dios va a hacer. ¿Qué pasó cuando Satanás tentó a Jesús? Dice esa palabra al final, que Satanás, ¿qué? Se fue por un tiempo y ya no lo molestó más. Y si yo te digo a ti que si tú resistes los ataques del enemigo, no lo pelees. Si tú lo resistes, y si yo te digo a ti, sí, porque a veces creemos, nos gozamos diciendo, ay, aquí en una prueba, sí, mi hermano, esto no es para todo el tiempo. No todo el tiempo tenemos que estar sufriendo. No todo el tiempo tenemos que decirle al hermano, sí, estoy pasando una prueba y me estoy gozando en ella. Buen hablador. No, hermano, hay un momento de refrigerio. Hay un momento donde Dios nos va a recompensar a nosotros por esa fe que nosotros le tengamos a Él. Entonces dice aquí que el trabajo de nosotros es solamente resistir. Bueno, si la palabra dice pelear y majarle la cabeza al diablo, entonces díganme, para que Él se vaya, ¿verdad? No, dice estar tranquilitos, ver que Dios es Dios, pero también dice someteos a Dios y resistir. ¿Y cómo tú resistes los ataques del enemigo? Si tú no estás conectado con la palabra de Dios, tú estás tirando tiro con una pistola sin balas. Tú estás tirando tiro con una pistola sin balas o con un tirapiedra. ¿Tú has visto cómo tú tienes ¿tú sabes lo que es un tirapiedra? Ok, una onda, ¿verdad? El tirapiedra, por ejemplo, si tú te equivocas y lo jalas así, ¡pah! Y se devuelve, te da un ramazo, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber con qué tú estás disparando. ¿Con qué? Tú tienes que disparar con la palabra de Dios. Jesús no le disparó a Satanás con... No, Satanás no. ¿Qué hizo Jesús? No, Jesús le resistió con la misma palabra. Oiga, esto es una enseñanza. Si no conocemos la palabra, cuando vengan los ataques del enemigo, no vamos a poder con eso. Y acuérdense que el Señor nos está diciendo a nosotros que Él es fiel. Y que esa situación que tú estás pasando y que yo estoy pasando, ya tiene solución. Y que sí, nosotros tenemos la fuerza para poder resistirla. Amén. Dice, voy a leer este último salmo, es el Salmo 40, que me gusta mucho a mí.
Amén. Dice el Salmo 40. Amén, amén. Aleluya. Denle gloria a Dios, señores. Amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Dice el Salmo 40, dice el verso 1, dice: pacientemente que esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Y que después dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo sucedió todo eso? Cuando yo esperé pacientemente a Dios. Amén. Dice aquí, cuando yo esperé pacientemente a Dios, sucedió todo eso. Entonces, por eso dice que la prueba de vuestra fe, Dios está permitiendo que cada situación que tú estás pasando hoy, Dios quiere dos cosas: que tú aprendas a creer, que tú aumentes tu fe, pero que en el mismo momento también tú aprendas a tener paciencia, porque esa no es la última prueba que te toca. Qué vaina, ¿verdad? Vienen otras, sí. No, hombre. Si me hubieran dicho eso, ni vengo para acá. Sí. Si a mí me dicen que esto era así tan jodón, yo me quedo en mi casa viendo el Chavo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? En el Salmo 40 todo esto sucedió. David, cuando escribió ese salmo, estaba siendo perseguido, tenía depresión, estaba en una cueva, Saúl lo quería matar. O sea, David estaba en una situación, pero cuando estamos hablando aquí de paciencia, estamos hablando de paciencia en medio de la tribulación. Estamos hablando de paciencia en medio de la tribulación. Amén. Así, para que todas esas cosas sucedan en tu vida, tú tienes que entender que todo lo que tú necesitas es tener fe y estar tranquilo, no desesperarte, dejar que Dios haga el trabajo, dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. No pelees con Dios, tú no puedes pelear con Dios. Tú puedes quejártele a Dios, pero tú nunca vas a poder bajarle el brazo a Dios. Si fuera una competencia de brazo, tú no puedes bajarle el brazo a Dios. No puedes. Entonces, ¿qué nos toca? Estar tranquilo, estar quieto, pero entender en esta mañana lo que nos está hablando a nosotros. El punto de este mensaje hoy es sencillo. Para todos, para mí. Y es que cada prueba que está pasando en nuestras vidas ahora, Dios sabe que sí podemos con ella. Amén. Dios sabe que nosotros sí podemos con ella. Entonces, como Dios nos está diciendo aquí que nosotros podemos con ella, entonces vamos a creerle a Dios. Cuando venga la desesperación, cuando venga la ansiedad, vamos a decir: Señor, tú dijiste en tu palabra, en 1 Corintios 10, tú dices que tú eres fiel y que nunca tú me vas a dar nada a mí que yo no pueda sobrellevar. Yo quiero que hoy nos vayamos a la casa entendiendo que Dios tiene el control. Nosotros no tenemos el control de nada, Dios tiene el control. Entonces vamos a darle a Dios el control en esta mañana y vamos a conectarnos con su palabra para nosotros poder resistir los ataques del enemigo. Y el enemigo tampoco trabaja si Dios no se lo permite.